Ya. Ya. Bien, muchachos. Buenos días. A partir de hoy, lunes 20, las clases van a durar 45 minutos solamente. Ya. Pónganse al día. En el caso, yo estoy súper contento porque estamos tiquitaca, ya con el segundo B, mi curso más numeroso. Son 45 minutos solamente, así que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Y me asignaron 2 horas ya para atención de apoderados y 2 horas para atención de alumnos. Así que hoy en la tarde voy a hacer el horario de las atenciones. Entonces, en un determinado horario, ahí en la tarde, porque en la mañana tienen clase, ¿ya? Así que ahí yo los voy a estar al pendiente, si alguno de ustedes quiere ingresar y conversar conmigo, ya va a ser vía Planner, ya hay una sala habilitada para mí, ¿ya? Pero igual voy a esperar un poquito porque se están afinando unos pequeños detalles que solamente es la sala del profesor jefe, y ahí vamos a ver cómo se puede optimizar eso, ¿ya? Hoy día vamos a terminar con el tema de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Este enfrentamiento ideológico. Vimos la Guerra Fría a nivel planetario, vimos la Guerra Fría en América Latina, y hoy día vamos a ver la Guerra Fría acá en Chile. ¿Cómo afectó la Guerra Fría acá en Chile? Estamos en la clase número 12, la Guerra Fría en Chile, segundo medio B, unidad número 2. El mundo bipolar, 2 polos, ¿ya? Comunismo soviético por un lado, capitalismo norteamericano por otro lado. El mundo bipolar, proyectos políticos, transformaciones estructurales y quiebre de la democracia en Chile. Contenido, la Guerra Fría en Chile, y el objetivo de esta clase es, ¿no es cierto?, explicar las características que tuvo la Guerra Fría en nuestro país. Las habilidades, ¿no es cierto?, son el pensamiento crítico, el análisis y la síntesis, el profesor que les habla, y nuestro canal, ¿no es cierto?, de comunicaciones, juanprofe.segundosmedios@gmail.com. Guerra Fría, ¿ya? Conflicto ideológico entre Estados Unidos, que representa la ideología capitalista, y la Unión Soviética, que representaba la ideología comunista, ¿ya? Características, enfrentamiento ideológico entre las dos superpotencias, hay una carrera armamentista, la constante amenaza atómica, ¿no es cierto?, la división del mundo en 2 polos diferenciados por desarrollo económico. Capitalismo, el primer mundo desarrollado, y el comunismo, segundo mundo desarrollado. Y estaría el tercer mundo, los países pobres del hemisferio sur, ¿no es cierto?, donde se incluye Latinoamérica, Asia y África. Aquí, ¿no es cierto?, la caricatura, Stalin, ¿no es cierto?, que está aquí con una pesa, ¿no es cierto?, donde están los misiles y donde hay un equilibrio del terror. El primer coletazo que tuvo la Guerra Fría en Chile fue la campaña y elección del presidente Gabriel González Videla, serenense, ¿ya? Estudió en el liceo, ¿ya? Hijo de la clase media, abogado, ¿ya? El que hizo el Plan Serena, el que mandó a hermosear la ciudad de La Serena, ¿ya? La avenida Francisco de Aguirre, la calle Pedro Pablo, el liceo que lleva su nombre, Gabriela Mistral, que nosotros conocemos como el Santinet, ¿no es cierto? El liceo de niñas, el liceo de hombres, ¿ya? El Faro Monumental, ¿ya? Obras de don Gabriel González Videla, que gobierna del 52 al 58. Este presidente sube al poder ya por el apoyo de su partido, el Partido Radical, los socialistas y los comunistas, ¿ya? De hecho, Pablo Neruda, ¿ya?, premio Nobel de literatura en 1972, perdón, le dedica incluso un poema, ¿ah?, a este presidente, ¿ya? El poema El pueblo lo llama Gabriel. Y en 1946, ¿no es cierto?, Gabriel González Videla asume su cargo
ya, hasta 1952. Me equivoqué, recién parece. Entonces Gabriel González Videla asumió el 46 hasta el 52. La Constitución de 1925 establecía que duraban 6 años los presidentes del poder. Pero otra de las grandes obras de este presidente fue la ley de 1949 que otorgaba a la mujer plenos derechos políticos, alcanzando así la igualdad cívica con el hombre. A partir de 1949, las mujeres jóvenes tienen derecho a votar por senadores, por diputados y para elegir al presidente de la República, ¿ya? Pero también es célebre por la ley de defensa de la democracia. Se prohibía la existencia del Partido Comunista, al mismo tiempo reprimió con violencia las protestas sociales. Y fue elegido gracias al apoyo del voto comunista, ¿ya? La famosa ley número 8.987, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, fue una ley chilena publicada en el Diario Oficial el 3 de septiembre de 1948, conocida también como la Ley Maldita, que tuvo por finalidad proscribir, es decir, dejar fuera de la ley, ¿ya?, la participación política del Partido Comunista de Chile. Esta ley dispuso la cancelación de la inscripción del Partido Progresista Nacional y del Partido Comunista de Chile, ¿ya? ¿Ya? Las etapas, ¿no es cierto? Bueno, acordémonos que la campaña y elección, ahí donde estuvo apoyado por los comunistas, asume su gobierno, después, ¿no es cierto?, 2 años después, establece, ¿no es cierto?, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Evidentemente que hay reclamos y denuncias por el planteamiento de algo ilegal de esta ley, que les reclamaban los comunistas, obviamente, que fueron proscritos. ¿Ya? Y también se acentúa en la sociedad chilena la creencia de que las repúblicas democráticas son más fuertes que las realidades políticas. ¿Qué quiere decir esto? El presidente Gabriel González Videla fue muy criticado por la sociedad en su conjunto, que por qué si había recibido el voto de los comunistas para ser presidente, después los dejaba fuera de la ley. Ya, o sea, eso es traición por donde se le mire. Y las personas están en desacuerdo. Ya. En 1947, Gabriel González Videla se separó de su cargo a los ministros marxistas. Huelgas en Chile, siendo la mayor relevancia la ocurrida en Lota, en la región de Lota, cuando Chile producía carbón, extraía carbón en la zona de Lota, en las minas de Coronel, en las minas de Lota, ¿ya? El gobierno arrestó a cientos de trabajadores, ¿ya? Apartó a otros a Pisagua, campo de concentración durante este gobierno, ¿ya?, que después primeramente fue usado por Carlos Ibáñez del Campo, después por Gabriel González Videla, y después por el general Augusto Pinochet. ¿Ya? Se prohibía la existencia del Partido Comunista, entonces reprimió con violencia las protestas sociales, en particular la de los mineros, rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y los demás países del bloque oriental, ¿se acuerdan? Bloque oriental, Rumanía, Checoslovaquia, ya todos los países de la órbita socialista. La creación de la Ley Maldita, y Chile expulsó a los embajadores soviéticos y yugoslavos, lo cual significó el rompimiento con los países de origen orígenes de los diplomáticos expulsados. Guerra Fría, ¿ya? Guerra Fría. Un presidente chileno se ve obligado a traicionar a parte de su electorado por presiones ya directas de Estados Unidos, ¿ya? Si Chile quería la ayuda de Estados Unidos, no podía tener a comunistas en el gobierno. Y el presidente no tuvo otra opción entonces más que crear entonces, como decía, la llamada ley maldita. Las consecuencias de esto: la ruptura del partido conservador, de cuya juventud nacerá la Falange, de clara inspiración fascista. Se forma el Partido Radical Doctrinario. De este modo, el sector mayoritario del partido forma el Partido Socialista Popular, que pasa a la oposición.
Finalmente, la ley maldita permanecerá vigente durante 10 años hasta que en 1958, durante los últimos meses del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, es abolida. O sea, el Partido Comunista estuvo fuera de la ley en Chile entre el año 1948 y el año 1958. ¿Por qué? Si somos un país democrático, por presiones de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. El triunfo de la unidad popular, ya esta alianza de partidos políticos que al cuarto intento ya eligió al médico Salvador Allende como presidente de Chile. ¿Quiénes conforman la Unidad Popular? El Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Radical, la Izquierda Cristiana. Ya, esos 4 partidos fueron la base del sustento en el triunfo de Salvador Allende en las elecciones de 1970. Recordemos, muchachos, bueno, todavía no llegamos a esa parte en realidad. Allende no obtuvo el 50% más 1 de los votos, ¿ya? Obtuvo un 34% aproximadamente. La Constitución del 25 establecía que si no había un ganador, el Congreso Nacional elegía entre las 2 mayorías relativas al presidente de Chile. Consecuente con su espíritu democrático, todas las veces que el Congreso tuvo que aplicar esa facultad que le da la Constitución, siempre evidentemente eligió al presidente que tenía mayor cantidad de votos, ¿ya? Así lo hizo con Gabriel González Videla, así lo hizo con Jorge Alessandri, ¿ya? Así lo hizo con Salvador Allende. ¿Qué es lo que hace, evidentemente, el gobierno socialista Salvador Allende? Obvio, abrió relaciones con países del este, con la Unión Soviética, con los países socialistas del este, y en especial con Cuba. Cuba, acordémonos, la revolución cubana. Las ideas marxistas se aplican en Cuba, tal cual lo dijo Marx. ¿Ya? La unión de los proletarios, la revolución del proletariado, la eliminación de la burguesía, ¿ya? La estatización de los medios de producción para instaurar la dictadura del Partido Comunista, ¿no es cierto?, para crear una sociedad sin clase, ¿ya? Todo ese cuento. La Unidad Popular logró en ellas aumentar del 36,9% al 50,9% su representación. Es decir, durante la Unidad Popular, el número de diputados y senadores proclives a Allende, comunistas, socialistas, radicales, ya aumentaron. Y se comienza a nacionalizar, ¿no es cierto?, las diversas materias primas, que en especial en 1971 se nacionaliza la gran minería del cobre, el sueldo de Chile. ¿Ya? La gran minería del cobre estuvo en manos de los norteamericanos desde comienzos del siglo XX, desde el año 1901, ¿no? ¿Ya? Que empieza, ¿no es cierto?, se empieza a explotar el yacimiento Chuquicamata. Entonces aquí está don Fidel Castro cuando vino a Chile, ¿no es cierto?, a ver a su amigo Salvador, en la nacionalización del cobre, con los afiches propios de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, haciéndole publicidad ya a este cuento. Estados Unidos, muchachos, este señor, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos ya durante el gobierno de Salvador Allende, ya, fue uno de los principales gestores junto a su ministro, a su secretario de Estado de Relaciones Exteriores, don Henry Kissinger, de sabotear el gobierno de Allende. Los norteamericanos ya estaban interviniendo descaradamente en la historia y en las... están interviniendo descaradamente, ¿no es cierto?, en las decisiones que tomaba nuestro país. Financiaron la campaña para presidente de la República de el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, papá del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. La CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, ya
financió, ¿no es cierto?, a toda la oposición chilena. Ojo, pero también hay que decir que la Unidad Popular, con Salvador Allende, cometió muchos errores, ¿ya? La marcha a las cacerolas, ¿no es cierto?, escasean los alimentos. Desde el exterior, los bancos norteamericanos bloquean créditos indispensables para la compra de recambios y ello acentuaba la parálisis productiva. La red de gremios patronales, estructurada desde marzo de 1972, ordenó un paro total e indefinido del transporte y del comercio. Y el país queda paralizado. Ya. La situación económica se había deteriorado, entre tantos, a extremos insostenibles. Desde el exterior, los bancos, ¿no es cierto?, bloqueaban los créditos indispensables para la compra de recambios, y la huelga de camioneros financiada desde Estados Unidos duró hasta fines de octubre y provocó la pérdida de alrededor de $1 millón de dólares. O sea, en el contexto de la Guerra Fría, los norteamericanos financian campañas políticas, financian paros ya para boicotear, ¿no es cierto?, el gobierno de Salvador Allende. ¿Ya? Esta era la primera vez que un comunista llegaba al poder de manera democrática, lo cual podía ser ejemplo para otros países. Los cubanos instauraron el marxismo mediante la guerrilla y los chilenitos mediante el voto. Entonces, eso implicaba que pudiese ser ejemplo para otros países de América Latina. Instaurar el socialismo no como lo plantea Marx, mediante la guerrilla, ¿no es cierto?, mediante la guerra, mediante el enfrentamiento, sino que mediante la vía democrática. Eso, los norteamericanos, representados en su presidente Richard Nixon, no lo podían permitir. Así que el gobierno de Allende era, como diría Gabriel García Márquez, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Una economía tan débil, una economía tan dependiente como la nuestra, de este gigante capitalista, no se iba a salir con la suya. No iba a imponer el gobierno que los ciudadanos querían a través del voto. Porque tratándose de sus intereses, a los norteamericanos les importa un comino las democracias que no sean la de ellos. Defienden la democracia, alaban la democracia. Pero si una democracia, como en el caso de Chile entre el año 70 y 73, amenaza los intereses de Estados Unidos, esa democracia no vale. Y ellos financiaron entonces un golpe de Estado también. Y esa es la gran consecuencia de la Guerra Fría acá en Chile. El hecho de que tuviéramos una dictadura militar por 17 años, de 1973 a 1990. La CIA lanzó una campaña masiva de operaciones encubiertas, primero para impedir que Allende asumiera el gobierno, y cuando esa estrategia fracasó, para minar su gobernabilidad, acudieron ya derechamente a financiar a los partidos opositores a Allende. Nuestra principal preocupación en Chile es la posibilidad de que Allende se consolide y que su imagen ante el mundo sea su éxito, dijo Nixon ante su Consejo de Seguridad Nacional el 6 de noviembre de 1970, 2 días después de que Allende iniciara su gobierno. Allende no podía triunfar, porque eso le iba a demostrar al mundo que podían ya instaurarse un gobierno socialista dentro de los parámetros de una democracia liberal. Insostenible, impensable. Para preparar el golpe de Estado, Estados Unidos estranguló la economía de Chile. ¿Ya? Los bancos congelaron créditos y el gobierno de Estados Unidos congeló la ayuda económica, ¿ya? La que venía de la Alianza para el Progreso, ¿se acuerdan? Se cortó toda la ayuda a Chile. El Banco Mundial, cuyos mayores inversionistas son norteamericanos, y otras instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, cuyos principales inversionistas son norteamericanos, ¿ya? Dominados por Estados Unidos, cancelaron los préstamos a Chile. La ITT, ya, una transnacional de las telecomunicaciones, formó un comité de representantes de corporaciones estadounidenses para idear una estrategia contra Allende de la mano de la administración de Richard Nixon.
mandaron agentes de la CIA a sabotear la economía y fomentar un movimiento de oposición contra el gobierno de Allende, como la huelga de camioneros que paralizó el sistema de transportes. O sea, una intervención asquerosa de los norteamericanos en las decisiones internas de un país independiente como lo era Chile desde el 12 de febrero de 1818. ¿Ya? Así entonces vivió Chile la Guerra Fría, con la intervención descarada y asquerosa, ¿ya?, de los norteamericanos en nuestras decisiones. ¿Ya? Por lo tanto, todos los ideales que dicen defender la libertad, la soberanía de los pueblos, la independencia de los pueblos, ¿no es cierto?, se la pasan por las orejas cuando sus intereses están en juego. ¿Ya? Así que en lo personal, y lo digo bajo mi responsabilidad, no me convencen los gringos. No me convencen. Son unos asquerosos poderosos que hacen lo que quieren con los países más débiles. ¿Ya? Y que tienen un discurso muy bonito, pero que en la práctica hacen puras atrocidades. Así que ni ahí con los gringos. Pero el gobierno de Salvador Allende no solamente fracasó por la intervención descarada de los norteamericanos. Había que ser justo. La ineficiencia de los partidos que apoyaron a Allende, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que llamaba a la revolución todos los días, a tomar las armas, más que el Partido Comunista. ¿Ya? El interés de los grupos violentistas de crear la dictadura del proletariado, o como ellos decían, agudizar las contradicciones, ¿ya? ¿Ya? Las huelgas, los paros, ¿no es cierto?, la división irreconciliable de Chile. Pregúntenle a sus abuelos, ¿ya? Pregúntenle. ¿Cómo fue vivir durante la unidad popular? Ya las personas se agarraban a combo en la calle porque uno era comunista y los otros eran de Patria y Libertad, de la derecha. ¿Ya? Todo esto, pues, muchachos. Dentro del contexto de un país en crisis, la fecha 11 de septiembre de 1973 supone el colapso del gobierno de Salvador Allende a manos del ejército. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, este día aciago, triste, penoso para la historia de nuestro país. Ya el 11 de septiembre de 1973, los militares toman el poder bombardeando el Palacio de la Moneda. El símbolo del poder ejecutivo, el símbolo de cientos de años de vida republicana, es hecho añicos por las bombas, ¿no es cierto?, que le lanzaban los aviones Hawker Hunter, que eran, ¿no es cierto?, la joya de nuestra Fuerza Aérea. Nunca lo utilizamos para una guerra, pero sí para destruir el Palacio de la Moneda. Conclusión, entonces, la Guerra Fría y sus dos principales potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, no fueron los causantes de los problemas que quejaron a Chile en la década del 70, pero no se puede negar su alto grado de influencia. Por una parte, Estados Unidos y su política interventora a través de la CIA canalizó alrededor de $7 millones para apoyar las fuerzas anticomunistas, mientras que la URSS significó para la izquierda chilena y especialmente para los comunistas una fuente de inspiración. Dicho sea de paso, los soviéticos, ya con su secretario general Leonidas Brezhnev, no miraban con buenos ojos el experimento chileno. No creían que el socialismo se pudiese alcanzar mediante la vía democrática, así que no nos pescaron. De hecho, cuando el gobierno de Allende tuvo que ir a pedirle ayuda, a tirar la mano, a pedirle plata prestada, los soviéticos nos prestan $4 millones, que es la nada misma, ¿ya? Chile no fue un títere de las fuerzas generadas por las potencias dominantes de la Guerra Fría, sino que fue un actor con fuerzas y dinámicas propias, con actores propios, los cuales no se mantuvieron al margen de las tendencias globales del devenir de la política internacional. Ejemplo de ello es la impotencia que sintieron los políticos norteamericanos ante la imposibilidad de poder dirigir los destinos de nuestro país. Y como no lo pudieron hacer, financiaron un golpe de Estado en nuestro país.
Y de esta lastimosa manera, lastimosa porque el gobierno de los militares entre el año 73 al año 90 implicó mucho sufrimiento y dolor en nuestro país, ¿ya? Sobre todo para las personas opositoras a Allende. No tenemos que olvidar, chicos, que en el plebiscito del sí y del no, ya plebiscito que se le preguntaba a la ciudadanía si el general duraba por 8 años más o si había que ir a elecciones democráticas, el 48% de las personas votó a favor del general Pinochet. La mitad de Chile prácticamente está de acuerdo con la dictadura militar. ¿Ya? La mitad del país. Cuidado. Por lo tanto, la violación sistemática de los derechos humanos evidentemente afectó a los opositores, ¿ya?, a Salvador Allende, y es una herida que dura hasta el día de hoy. Que dura hasta el día de hoy. Los hijos, los nietos de los detenidos desaparecidos, los hijos, los nietos de los Profesor, militares que torturaron. Este cuento viene para rato. Señor Moscoso. ¿usted cree que el gobierno de Allende hubiese funcionado siendo comunista? Onda, al día de hoy hubiese sacado progreso. Es que siempre como que hay esa como disputa entre el golpe militar y el gobierno de Allende. Claro. Y me gustaría saber su parecer. A ver, en historia lo que no pasó ya no pasó ya. Ya, o sea, Mm. y podríamos jugar a hacer historia ficción, que se llama. Pero leamos los datos duros. El primer año del gobierno de Allende, ya, el primer año, desde que elegido se asumía el poder en septiembre, ya, de septiembre del 70 a septiembre del 71, la economía chilena creció, ya, la productividad aumentó, subieron los sueldos reales, los salarios de las personas subieron. Eh, eh, Se comenzaron políticas, ¿no es cierto?, masivas de viviendas para obreros a bajo costo. En términos generales fue un muy buen año. Y eso fue lo que le dio miedo a los gringos. ¿Ya? Se estatizó la gran minería del cobre. Y ahí le quitamos esa riqueza a los norteamericanos. Y por lo tanto, como dije recién, ahí el cuento comenzó a ser la crónica de una muerte anunciada. Si no hubiésemos tenido la intervención de Estados Unidos, creo yo, eh, la inercia de los partidos políticos que apoyaban a Salvador Allende no lo hubiesen dejado gobernar. Esta idea de que la izquierda marxista tiene que tomarse el poder mediante las armas y eliminar a la burguesía, ese cuento no lo iba a dejar gobernar. No lo iba a dejar gobernar. Y en el mejor de los casos, hubiese llegado a penita al 76, a unas nuevas elecciones y todo ese cuento. Ahora bien, hijos, incluso sin la intervención norteamericana, Allende tenía una fuerte oposición al interior del país. Los grandes empresarios, los grandes hacendados, los dueños de la banca, ¿ya?, de los bancos, ¿no es cierto?, del capital, no iban a permitir que Allende les quitara sus fondos, que Allende le quitara sus bancos, que Allende le quitara sus fábricas. ¿Ya? Se les ha hecho muy difícil. De Y alguna hoy, forma se hubiesen revelado al mismo gobierno, ¿no? ¿cómo? Tarde o temprano. Que a los locos que tenían como hacienda y eran como dueños de empresas, tarde o temprano se lo hubiesen echado encima de la Allende. Claro, claro. Porque es natural. Si yo soy dueño de una empresa y el Estado me dice que me la va a quitar, yo digo, bueno, ¿y por qué me la va a quitar si es mía? Es mi esfuerzo, es mi inversión, son años de mi vida, de mi abuelo, de mi papá, mío, no sé. Y
y es mía, pues, ¿por qué el Estado me la va a quitar? Lo mismo si yo era soy un hacendado, un patrón de fondo. ¿Y por qué el Estado me tiene que quitar mis tierras? Si son mías, evidentemente que se iban a defender. ¿Ya? Entonces era muy complicado. Allende era muy idealista, muy utópico. O sea, pensar que mediante las leyes él podía despojar, ¿no es cierto?, a la burguesía chilena de sus medios de producción, de su poder, sin que estos pelearan. No, no. Por eso que los soviéticos no nos pescaron. Dijeron, ese experimento no era ninguna parte. Ninguna parte. Y así fue. Solamente nos trajo dolor. Bueno, después vamos a tener que retomar historia de Chile y vamos a volver sobre este punto, que es bastante interesante. Es chiquitito, estas son 45 minutos nomás ahora, por eso que estoy calculando los PowerPoint a 45 minutos y me faltaron como 3 diapositivas. Así que ya sé más o menos cuántas tienen que ser para la próxima. A los que no nombre es porque están presentes, ¿ya? Vamos a detener entonces la grabación. Pausa, stop.